Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Sanidad y Medicina. Permítanme compartir con ustedes este programa y espero que a través de esta enseñanza ustedes puedan siempre acompañarnos a través de este medio que justamente llegamos a todos ustedes tanto por Facebook como por YouTube trayéndoles estas enseñanzas. Hoy vamos a compartir un tema muy especial, pero permítanme presentarles lo que a continuación vamos a compartir con todos ustedes. Ahora estamos viendo lo que va a ser nuestra presentación en Sanidad y Medicina. Sanidad y medicina son las bendiciones de Dios para mi vida y dentro de este espacio contamos con lo que se llama el pan de vida. La palabra de Dios para nosotros es el pan de vida, el cual recibimos diariamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de este programa queremos enseñarles diferentes temas y para eso vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy mencionando un pasaje de la Biblia que usted también lo puede tener en el libro de San Juan capítulo 4, versículo 24. San Juan capítulo 4, verso 24 nos dice de la siguiente manera: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Repito nuevamente este versículo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. San Juan 4:24. Muy bien, qué importante es hoy entender lo que se llama el culto cristiano y la liturgia. A lo largo de los programas vamos a ir aprendiendo hoy acerca de lo que es el culto cristiano y cómo es que se inicia. Cuando nosotros hacemos referencia a este pasaje, queremos hablar justamente sobre algo muy importante que en estos tiempos se está perdiendo, y es el culto o la adoración a Dios. En primer lugar, cuando nosotros decimos qué significa la palabra adoración o adorar, nos vamos a hacer referencia a una palabra latina que es adoratione. Y adoratione es una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, adoratione significa adorar, reverenciar con mucho respeto, rendir culto, mérito, dignidad o reconocimiento otorgado debido a esas cosas. Prestar homenaje o respeto. Eso es adorar o adoración. Ahora, cuando nosotros hablamos de un culto, estamos refiriéndonos a la acción que le permite al ser humano adorar a Dios. Por eso, cuando nosotros referimos y decimos, me voy a un culto, nos estamos yendo a ese acto en el cual nosotros vamos a rendirle adoración a Dios. Entonces, aquí es importante mencionar algo. Cuando nosotros vemos la palabra adoración en términos ya espirituales, porque hemos dado una definición general sobre lo que es la palabra adoración, pero en términos espirituales, en términos ya de creyentes, ¿qué cosa es la adoración? Y la adoración es esa devoción reverente, ese servicio u honra prestada a Dios, ya sea de manera pública o de manera individual. Es decir, que cuando nosotros adoramos a Dios, lo podemos hacer en nuestra intimidad personal, individual, como también podemos hacerlo a través de un acto público, es decir, reunidos con una congregación. El ser humano a lo largo de la historia siempre ha ido en esa búsqueda por lo sobrenatural. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos remontamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia el ser humano ha desviado la adoración a Dios y la ha ido dirigiendo ya no al Creador, sino a las criaturas. Es por eso que ahí les muestro este pasaje que nos dice que en la búsqueda humana por lo sobrenatural,
hay un reconocimiento de la necesidad, es decir, el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de rendir culto al Creador. Pero mire que a lo largo de la historia y aún en nuestra historia peruana, vemos muchos acontecimientos donde se ha desviado la adoración que debería ser al Creador para rendir adoración a las cosas creadas por Dios, es decir, a las criaturas. Y, por ejemplo, ha habido adoración al sol. En tiempos antiguos se pensaba que era un dios, y de ahí viene el nombre de Dios Sol. Otros adoraban a la tierra porque de ella salía justamente el fruto, el alimento, y es ahí que empieza la adoración a la tierra. O aún en tiempos antiguos, se recordarán muchos de la historia del pueblo de Israel, se adoró a un animal, al becerro, pensando que como él había sido sacrificado justamente, ¿no? Este animal podía haberlos librado de muchos perjuicios de la muerte, y ellos empezaron a adorar un becerro que fue construido de oro. Pero hay que tener mucho cuidado, por eso el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 24 y 25, encontramos un pasaje que deberíamos todos considerarlo porque dice así: cuando el ser humano desvía la adoración a Dios para adorar a las criaturas, el ser humano empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. Dice la palabra en Romanos 1, 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire cómo va cambiando esa forma de vivir, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren a cada uno de ustedes que está siguiendo esta enseñanza. A lo largo de las culturas universales se ha visto justamente cómo las diferentes culturas han ido desviando su reconocimiento, su gratitud que debiera ser a Dios, a ese Dios que es espíritu, que no lo vemos, pero que se ha manifestado a lo largo de toda la historia de la humanidad y aún en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Si nosotros nos remontamos a tiempos antiguos, desde Adán y Eva, a raíz de la caída humana por causa del pecado, todos recuerdan la desobediencia de Adán y de Eva, podemos darnos cuenta que los descendientes de ellos empiezan a presentar un culto a Dios. Es decir, empieza a haber un reconocimiento a Dios, mire, a pesar de que ellos habían cometido esa desobediencia, se dieron cuenta y enseñaron a sus hijos a rendirle gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque ellos les decían que Él es el Señor de todas las cosas y que todo lo que se obtiene en la vida, pues hay que darle gracias a Dios. Por eso que en el pasaje de Génesis, capítulo 3, en el versículo del 2 al versículo 5, vamos a encontrar algo muy interesante. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? En Génesis 3, versículo del 2 hasta el 5, dice que el ser humano ahí comete la desobediencia. Eva desobedece a Dios y posteriormente comparte el fruto con Adán. Pero luego de que ellos cometieron el pecado, podemos ver que tuvieron sus hijos. Estos hijos fueron justamente Caín y Abel. Dice el versículo 2 del capítulo 4 que primeramente ellos tuvieron dos hijos. Abel se dedicó a ser pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a la agricultura, a labrar la tierra. Entonces ellos se esforzaban por lograr
que lo que ellos hacían se multiplicara y les diera el sustento diario. Pero sus padres, Adán y Eva, les enseñaron a saber reconocer que lo que ellos obtuvieran es gracias a Dios. ¿Qué sucedió? Que ellos se acercaron a Dios para rendirle culto y lo hicieron trayendo una ofrenda de gratitud. Es decir, acá hubo un culto espontáneo, voluntario. Y entonces nos dice el relato bíblico que Caín, de lo que labraba la tierra, trajo una ofrenda. Pero solamente dice así la Biblia, trajo una ofrenda fruto de la tierra. En cambio, cuando menciona la ofrenda de Abel, dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Dice que trajo el más gordo de ellas. Y eso hizo de que hubiera una diferencia entre la forma que presentó Caín con la de Abel. Caín trajo lo que pudo y lo que estuvo a la mano. En cambio, Abel buscó de todo lo que había producido su ganado, miró lo mejor, lo más gordo, aquella oveja que se notaba que era algo especial para Dios. Por eso muchas veces cuando usted entrega algo a Dios, mire cómo lo hace. Lo hace por cumplir, lo hace por gratitud a Dios y escoge lo mejor, entrega su mejor esfuerzo. Eso es algo que caracterizó al culto en los primeros tiempos. Ese culto fue espontáneo, voluntario, pero dándole gracias a Dios por lo que Él hacía en la vida de cada uno de ellos. Evidentemente, este culto se fue formalizando posteriormente cuando se da el libro de Levítico, donde ya se dan instrucciones mucho más claras. Pero así como Dios quería ordenar el culto a través del libro de Levítico, también la maldad se multiplicaba más. ¿Y qué sucede? Que a raíz de ello, la maldad empieza a separar al hombre de Dios. Y esto es algo importante. Cuando decimos que la maldad separa al hombre de Dios, estamos diciendo que la única razón por la cual una persona no le rinde culto a Dios es justamente por el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Si no, miremos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Se los leo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo separación entre el hombre y Dios? Las iniquidades, las desobediencias, las maldades, el pecado. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ustedes entenderán ahora por qué hay personas que sí desean rendirle culto a Dios y hay otros que no lo desean hacer. La razón es que el pecado hace que el hombre le dé las espaldas a Dios, viva de espaldas a Dios, indiferente con Dios y no gusta rendirle culto de alabanza y adoración. Pero una cosa es cierta, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, Dios llama a todos al arrepentimiento y eso es ahí donde se nota lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Dios? Unió al pueblo y ahora hablamos de un solo pueblo de Dios. ¿Quiénes forman ese pueblo de Dios? Aquellos que quieren ser verdaderos adoradores, aquellos que quieren rendirle gratitud, honra y alabanza, así como se hacía en aquellos antiguos tiempos, de manera espontánea, de manera voluntaria y entregando lo mejor de sí para honra y gloria de Dios. Pero hay otro tipo de personas
que en el mundo no quieren saber nada de Dios. Y como les menciono, lo que buscan a veces es darle aún las espaldas. ¿Por qué? Por diferentes motivos, pero el principal es el pecado quien aleja al hombre, a la mujer de Dios. Pero ahora los tiempos están cada vez más difíciles y ahí nos deja el Señor a través del libro de San Juan un mensaje donde nos dice en el capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es decir, ya no queda más tiempo, cada vez se acortan los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento en el cual la humanidad, la sociedad en general, no quieren rendirle ese culto, esa reverencia, ese respeto que Dios merece. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Pero sin embargo, el ser humano trata de ser sabio sin darse cuenta que se vuelve cada vez más necio. Y en esa necedad empieza a plantear ideas, ideologías, pensamientos contrarios a Dios. Y entonces vemos que hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están recibiendo enseñanzas en las cuales ya no se acerca al hombre a Dios, más bien con esos tipos de pensamientos o ideologías alejan al hombre, a la mujer de Dios. Por eso, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ahí es donde el Señor llama a todos, porque esos son los adoradores que Dios busca, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, aquellos que lo hagan con sinceridad, no con hipocresía, aquellos que lo hagan con transparencia, no llevando una vida a ocultas, aquellos que quieran ser delante de Dios personas espontáneas, que le rindan un culto voluntario, que le entreguen lo mejor de su vida. Usted y yo tenemos que entregarle muchas cosas a Dios, pero ¿sabe? Dios no quiere nuestras cosas materiales, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sabe lo que Él quiere? Es que nosotros entreguemos nuestra vida para servirle, para honrarlo, para adorarlo, para buscar en Él la ayuda que necesitamos todos y empezar cada vez más a acercarnos a Dios y empezar una nueva vida. ¿Cuántas personas han vivido el fruto de la desviación del ser humano? La desviación en la delincuencia, en la muerte, en el crimen. Hoy vivimos un tiempo muy complicado. Por eso yo le recomiendo en este día que usted y yo decidamos adorar a Dios en espíritu y en verdad y comencemos una nueva vida, no lejos de Dios, por más situaciones dolorosas que hayamos vivido, porque sé que hay mucha gente que hoy ha vivido situaciones muy difíciles, pero nos toca comenzar una nueva vida en Cristo. Amigo, amiga, usted que me escucha, yo le invito, es el tiempo de acercarse. La hora viene y ahora es. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si usted realmente quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad, así como lo hicieron en la antigüedad, vamos a acercarnos cada vez más y vamos a empezar a experimentar un cambio en nuestra vida. Y ese cambio hará que lo que hoy para muchos es difícil se convertirá en una delicia, en algo agradable, acercarse a Dios cada día. Yo le invito, ahí donde usted está, si usted quiere orar juntamente conmigo, incline su rostro y digámosles al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en este día por darme esta oportunidad
de conocer y comprender tu palabra. Yo quiero, Señor, aprender a adorarte, amarte y seguirte, así como hoy he escuchado, de manera espontánea, voluntaria, y entregarte lo mejor de mí para que tú, Señor, hagas conmigo una nueva criatura. Yo quiero ser sincero contigo, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador que te adore en espíritu y en verdad. Y permíteme, Señor, ser una persona diferente, ser una persona libre, libre para poder expresar mi adoración, mi alabanza para ti, mi Señor. Te doy gracias, Padre mío, por todas las personas que escuchen y sintonicen este programa. Y toda gloria, honra y alabanza sean para ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, tenga la seguridad que usted seguirá aprendiendo lo que es un verdadero culto cristiano. Y vamos a seguir con más enseñanzas. Así que lo invito a seguir compartiendo con nosotros este programa y ojalá usted pueda difundirlo a su familia, a sus amistades y cada día sigamos creciendo. Recuerde, sanidad y medicina. Usted lo encuentra a través del Facebook, a través de YouTube y también lo encuentra a través de nuestra radio por internet, Sanidad y Medicina, las bendiciones de Dios para mi vida. Le doy gracias a Dios y sean siempre bienvenidos a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta nuestro siguiente programa.